Si tuvieses que decir lo más difícil de esta etapa de transición de Julián para vos como mamá, El temor. ¿cuál temor a qué? El temor a ver, Julián de 15 años es un adolescente que está en casa, que va a la escuela, que va al secundario, que uno sabe, digamos, cuál es su camino, su recorrido, y hoy tiene 20 años. En ese momento, digamos, el temor era cuánto le va a costar encajar, ¿sí? Si va a ser fácil después del colegio, que fue maravilloso. La universidad también es amigable, pero lo laboral, el mundo ahí afuera, ¿no? Ujú, En ese mundo ancho y ajeno, como dijera el ujú. escritor. Bueno, a ver cómo le va a ir. Una invitación a bajar los decibeles en medio del bullicio. Una reivindicación de la empatía ante la crueldad, del diálogo ante la polarización constante. Liliana Montero es psicóloga y desde diciembre de 2023, ministra de Desarrollo Humano de Córdoba. Como parte de su profesión y de su trayectoria en política, aprendió a escuchar. En tiempos donde todo es fugaz, hace una pausa en la agitada rutina de una ministra para pensar sobre los temas que nos atraviesan como humanidad. De esto sí se habla. Un podcast para movilizar sentidos, abrir preguntas, buscar respuestas colectivas y construir otro futuro posible. Conversar sobre lo importante es urgente. Estamos con Alejandra. Alejandra es trabajadora administrativa en una residencia para personas mayores. Es mamá de Matías, que tiene 33 años, y de Julián, que tiene hoy 20 años. Y lo interesante de esta charla que vamos a tener es que Julián es un varón trans que inició su transición a los 15 años. Y bueno, nos pareció súper interesante poder conversar con vos, Ali. Te agradecemos infinitamente tu presencia acá Es un sobre gusto. esto, ¿no? Que es como mamá, cómo es acompañar a un varón trans o a una mujer trans, pero que tiene que ver con este proceso. Así que muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Es un gusto. La primera cuestión que se me ocurre preguntarte es, ¿cuándo y cómo te enteraste que tenías un hijo varón? Y bueno, me enteré a los 15 años de boca de Julián. Yo no la vi venir, la verdad que no. Sí me daba cuenta de que había actitudes, gestos o gustos que no se condecían, digamos, con la persona que, digamos, tenía el género en ese momento, como ir a comprar ropa y que Julián arrancara para la parte de varones, escoger ropa más amplia, buzos, y bueno, a mí me llamaba la atención, pero nunca me imaginé. Él empezó pidiéndome ir a terapia después de una consulta con una pediatra. Era para llenar una ficha médica para el colegio, y ella en algún momento dice, es importante en este momento que estamos transicionando en la adolescencia, poder plantear cosas que nos incomoden o que nos parezcan que tenemos que resolver de alguna manera, y para eso está bueno por ahí, si creemos que es necesario, mm, pedir una consulta con la psicóloga. ¿Por qué lo dijo? No lo sé. Pero él después de ese día, al poquito tiempo, me dice, a mí me gustaría ir a terapia para hablar cosas que, bueno, que yo no puedo hablar con vos. Bárbaro, yo le dije, bueno, sí, buscamos. Yo tengo una amiga psicóloga, así que le pedí consejo, si conocía a alguien con que él pudiera ir, o sea, una persona conocida también. Mi amiga Marcela me dice, bueno, mira, ¿te parece fulana de tal? Y dije, bueno, empezó a ir. Fue unos 3 meses.
Y era como que él tenía algo para decirme y no y lo tenía ahí, ¿no? Me dice, los chicos me dicen que yo te tengo que decir una cosa, pero Los chicos eran sus amigos. sus compañeros de colegio, sus amigos. Pero yo, bueno, le digo, pero vos me podés decir, no, todavía no. Entonces, digo, yo entendí siempre que el que tenía que poner en palabras lo que fuera era él y que lo iba a hacer a su tiempo. Así que bueno, él seguía yendo a terapia y nuestra vida seguía normalita. Hasta que un buen día, volviendo de terapia, yo lo iba a buscar, él me dice, bueno, lo que yo tengo para decirte es que yo soy un varón. Y me llamo Julia. Ya tenía en ese momento su elección del nombre también. Entonces yo dije, bueno, dice, era eso. Digo, ¿Qué a ver. sentiste vos en ese momento? Si pudieras mirarte como si miraras una película, ¿qué venían en el auto? No, estábamos entrando al edificio. Si acabas de cerrar los ojos, si cerraras los ojos y pudieras remontarte a esa emoción de ese momento. Fue así como, no voy a decir un shock, fueron dos cosas. O sea, el no entender y alivio. ¿Por qué? Porque para mí eso no era, digamos, nada de... Más allá de que yo no tengo contacto, digamos, con el mundo trans hasta ese momento, cuando él pide ir al psicólogo, y como nosotros tenemos una buena relación y entiendo que él no va a hablar conmigo todo, ningún hijo habla con sus padres de todo, pero cuando él pide ir a la psicóloga yo decía, ¿qué será? O sea, y para mí también fue como, era eso. Sabemos ahora qué pasa. Ahora sabemos qué es lo que pasa, era eso. Y bueno, y eso puede empezar a andar. Pues yo le pregunto, y en la escuela, en el colegio, que él fue al Carbó, sus compañeros sabían, la preceptora sabía. No hacía mucho tiempo, pero ellos ya lo sabían. O sea que yo fui como la última persona. Y yo siempre me pregunté por qué, porque me considero, digamos, una persona amplia, amorosa, por decirlo de alguna manera. Tal vez no soy tan demostrativa, pero digo, se crió, digamos, con una mamá a la que le podía decir cualquier cosa, enojarse y contestar. Y yo dije, bueno, tal vez es porque yo tengo una personalidad que soy un poco ansiosa y viene esta cosa de que él lo plantea y bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿No? Porque entonces empieza todo esto de mi pronombre, mi nombre. En un momento yo digo, bueno, Julián, todo bien, o sea, vamos a ir de a poco, según tu ritmo, pero una vez que vos lo blanqueás, hay que apechugar. Digo, no vamos a hacer Julián acá y en la escuela y después, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, él me dijo, bueno, vos se lo querés decir a la familia es mi mamá, parte de mi mamá. Ajá. No, yo ¿Tu mamá en ese momento cuántos años tenía? Y mi mamá hoy tiene 75, o sea que 70. 70 años. 70 años. Somos una familia numerosa, 7 hermanos. Sí, leí que sí. Yo soy la mayor. La mayor de los 7 sos vos. Soy yo. Y bueno, a mí me causa gracia porque mi mamá vive en Santa Fe, es una mujer muy buena persona, pero tiene sus limitaciones. Entonces mi tema era, también bueno, tiene ahora que ver con los contextos de crianza y con los contextos sociales en los que ella se desarrolló. Exactamente. Entonces digo, bueno, ¿yo cómo lo digo? ¿Cómo será que lo van a tomar? Porque bueno, mis hermanos sabían que no, pero mi mamá. Y mi mamá me sorprendió. Cosa que suele suceder mucho con las personas mayores. Exactamente. Que uno espera una cosa y pasa otra. Yo creo que tiene que ver también con que ya están de vuelta en muchas cosas y tienen otro timing, otro espíritu, otra... ¿Y qué hizo tu mamá? Entonces mi mamá, el teléfono, fue todo por teléfono, ¿no? Entonces yo sentía la risa y me decía, bueno, dice, a ver si entendí. Dice, yo hasta ahora tenía 3 nietas y 14 nietos. Ahora tengo 15 nietos y 2 nietas. Listo, ella lo resolvió claro. Su problema era tener claro las cuentas. Y decir, listo, ahora tengo que, los regalos de Navidad los tengo que ordenar de este modo. Y ya está. Y a mí, porque no fue ese, pero ¿cómo? Digo, lo que es, ¿Y ahora qué vas a hacer? Lo que es la simpleza del amor.
Claro, ¿no? ella Porque escogió, eso bueno, para ella es eso digo, sí, la palabra que se me viene a mí es la simpleza del amor. Yo lo resuelvo fácil, siguen siendo mi nieto, ahora lo único que tengo que hacer es contabilizarlos distintos. distinto, y nada más. Tremendo Y siguió relato. su camino, fue en 5 minutos así que, uy, bueno, con mis hermanos también, por ahí con algunos sobrinos que viven en el pueblo de mi mamá. Bueno, a mi hermana decía, bueno, tengo que explicar, porque no vaya a hacer cosa, que él venga y se confundan, porque también después la familia tiene eso que confundir. Acordate que Digo, bueno, a ver, es un proceso para los demás también. Digo, nadie va a aprender eso en 2 minutos. Yo me confundía de pronombre los primeros 6 meses varias veces. Y yo me daba cuenta de que le ofendía y que le dolía, ¿no? Yo pedía disculpas y bueno, después no pasó, pero me pasó muchas ¿Qué los veces. ayudó en este tiempo? Dos cuestiones que me parece interesante marcarlas. Primero, la adolescencia es un momento clave, bisagra de la vida de las personas en donde la definición de la identidad, la elección de la identidad es central, digamos, para Julián y para todos y todas las adolescentes es así. Eso me parece que es importante como tenerlo claro, que no es solo a Julián en esta No, definición de la identidad, es un momento de quiebre, es un momento de desmentida respecto de los mandatos familiares, la rebeldía adolescente tiene que ver con eso, con esa búsqueda de, bueno, de quién soy, qué quiero, a dónde voy. Eso me parece como interesante, pero por el otro lado, por eso es una etapa de transición. En este caso, una transición distinta porque tiene que ver con una cuestión muy fuerte que es ujú, el género y el sexo, que tiene doble asignación. Por un lado lo biológico y por el otro lado lo social, ¿no? Lo del orden del género que ujú, acabas de decir. Yo me equivocaba de la cuestión del pronombre, que es como nos nomina la sociedad, mm. el conjunto social. ¿Cómo fue ese tiempo en este inicio de esa transición para vos como mamá y para Julián? Vos decís recién él a veces se enojaba. ¿Qué hacía con ese enojo? ¿Qué hacías vos con el enojo de él? Yo pedía disculpas, él, digamos, lo gestionaba como podía también, y después, bueno, se daba cuenta de que nos iba a pasar muchas veces a muchos de la familia, por más amor que le pusiéramos, porque es algo nuevo, y Ujú, bueno, y vivimos en una sociedad muy binaria, ¿no? ujú, Digo, o sea, absolutamente. también es como que uno tiene que aprender. ¿Qué me ayudó a mí? Después empezamos a ir al grupo de derechos humanos de niñeces. Eso está, Y lo vamos a contar al aire porque mucha gente no sabe que existe en el marco de la Secretaría de Derechos Humanos, que está en el Ministerio hoy de Desarrollo Humano, un programa específico de acompañamiento a niñeces trans y a las y a familias, la digamos. Y familia, eso es sí. importante porque es un programa que creo que es el único que existe en la provincia que hace este tipo de acompañamiento. En ese caso estaría bueno que nos cuentes tu experiencia ahí, ¿no? La verdad que fue muy bueno para ambos, digamos, para mí conocerme con otras familias que ya habían pasado o que estaban transicionando también a partir del 2018, para él también, porque pudo conocer a otros que estaban pasando por lo mismo, eh, niños, adolescentes, socializar. Si bien él socializaba mucho en la escuela, pero bueno, podía preguntar sobre cosas específicas que solo ellos estaban pasando, ¿no? O sea, las cuestiones, vos te estás hormonizando, no, te vas a hormonizar y vos te vas a operar y vos te vas... Bueno, entonces todas esas cosas se dirimían en esos espacios que se dividían las niñeces y los jóvenes por un lado y las familias por el otro. Y para las familias también, o sea, poder ver, a ver, esta cuestión de cómo lo llevas, qué está haciendo, eh, no sé, desde lo básico, como qué médico lo está atendiendo, cómo haces para cambiar el documento, el nombre, todas esas cosas que eran, o sea, un mundo, porque era como empezar a remar de vuelta sobre cosas básicas que él ya tenía, el documento, por ejemplo, ¿no? O sea, ir al médico, eh, ir a la secretaría del colegio y poner, digo, ¿Cómo fue la decir, escuela? ¿no? ¿Cómo fue el tema con la escuela? Y yo cuando iba al grupo me daba, al principio, el primer día que fui, me daba mucho miedo porque decía, yo, bueno, ay, ahora si yo tengo que pasar por todo esto, sé qué vamos a hacer, porque de lugares que se niegan,
Ujú. a ponerlos en la lista con el nombre autopercibido si no tienen el DNI por desconocimiento de la ley. Y no, de aquí que el Carbó para nosotros fue una maravilla porque nunca tuvo problemas con la vicedirectora. Iba a la tarde, cuando él fue y dijo, él dijo, bueno, Julián, ahora te vamos a cambiar en el sistema para que aparezcan las listas como corresponde. Y no me voy a olvidar que él le dijo adelante mío, vos sabés que esto es algo nuevo para nosotros los que somos más viejos, Ujú. pero vos podés venir acá, si en algún momento algún profesor se equivoca o alguien no quiere seguir las reglas, digamos, de que te tiene que llamar como está, como aparece en la lista, y nosotros vamos a hablar con los profesores. ¿Acompañabas todo este proceso con la escuela? Yo ¿Ibas vos? yo fui con él a plantear eso cuando hizo, porque fue a los 15 años y después tuvo que ir a escoger La la especialidad. especialidad. Y yo fui con él. Y después ya no hizo falta que yo fuera porque todo fue como así, Fluyendo en la escuela. fluyendo muy bien. Es tan importante, digo, en esto, que la institucionalidad, donde el niño o la niña transita, pueda como acompañar estos procesos, ¿no? Muy Digo, importante, qué bueno que ustedes porque pudieron encontrar en el Carbó esta la verdad que respuesta, sí. y esta Digamos, contención. un colegio tan grande, Tan digamos, grande, con una ¿no? población tan heterogénea, y sin embargo a eso había otros chicos, ¿no? También, digamos, transicionando en los últimos años y demás, pero no fue para nada. Y yo veía en las reuniones o en donde nos juntábamos los problemas por los que pasaban otras familias, o sea, esta cuestión de, no sé, un chico, no, vos tenés que hacer ejercicio con los varones y vos con las mujeres. Y el calvario que les hacen pasar, Ujú. digamos, a los chicos que se deprimen, que no quieren ir a la escuela, que Sí, los sí, cambian de genera, escuela en genera. escuela hasta ver a ver dónde le van a respetar su nombre. Y bueno, eso no. Él, la verdad que fue surfando la ola en ese sentido bastante bien. Y, y fue también, digamos, cada persona es única en el mundo, obviamente, y cada transición es muy particular. Yo con esto de la ansiedad, cuando lo empezó, yo dije, bueno, y vos querés que vayamos a ver una médica, y ya averiguo la médica. Y él me decía, no, a los 15, no, dice yo todavía Tranquila. no quiero, no, bueno, entonces, ¿querés que llame a tu papá y le diga que mande la partida para entonces hacer el trámite? Y decía, no, después, o sea, era como que, está bien, yo ya dije quién soy, pero por el momento no necesito del papel y por el momento no voy a ir a hacer nada con el médico, nada, yo me voy a quedar así. Y él tuvo ese proceso también de darse el tiempo en cuanto quiso decidir el cambio de DNI, empezar sus tratamientos. Exactamente, porque el tratamiento lo empezó un par de años después, Ujú. el tratamiento hormonal. Dijo, bueno, yo ahora quiero, y bueno, ya fuimos también en acompañar al principio, porque él también es bastante independiente. Entonces, bueno, lo acompañé al principio, una vez que arrancó, no, ahora voy yo solo. Esto de la primera vez que fue con la doctora Estario, la Ujú. genia del Córdoba, Sí. él dijo, pero yo voy a entrar solo. Yo me voy a quedar acá, y entro solo, preguntó lo que tenía que preguntar, después me contó un par de cosas y siguió, ¿no? O sea, como empoderándose de sí mismo. Antes de seguir, que te quiero preguntar también por Matías, porque ustedes como son los tres, ¿no? Somos nosotros tres, sí. Vos y ellos dos. Quiero que pongamos un audio donde Julián habla de cómo fue para él el acompañamiento y la cuestión familiar. Bueno. Soy Julián, hijo de Alejandra. Y bueno, ¿qué significó el apoyo de mi mamá? Primero que nada significó poder salir del closet y saber que estaba en un espacio seguro, que lo podía hacer libremente. Ella me acompañó desde el día 1. Ella fue, por ejemplo, quien se movió y encontró el grupo de juventudes trans y familiares de la Secretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, un grupo al que fuimos por varios años, que nos ayudó a entender un poco más sobre los derechos de las personas trans, a cómo acceder a la terapia de hormonas y a operaciones. Ahí conocimos también otras familias que estaban pasando por lo mismo. Ella fue también quien me acompañó a mi secundaria a hablar con mi directora para cambiarme el nombre en la lista de asistencia antes de haberme cambiado el nombre legalmente. Pero más que nada diría yo que
Su forma de acompañarme en mi transición fue que ella no se quedó simplemente con que tenía un hijo trans y que, bueno, ahora tocaba acompañarme a armonizarme o esto a cambiar el nombre. Que ella siento que fue un poquito más allá y se informó sobre qué es ser un chico, qué es ser una chica, qué es ser trans. Y bueno, por eso hoy y en el principio de mi transición ella fue con quien podía debatir, si se quiere, sobre género. Siento que es muy importante tener un lugar con un familiar con quien expresar todos estos sentimientos o opiniones sobre el género, que ella se tomó el trabajo de aprender bien. Quiero tomar esto último que dice Julián, porque creo que para muchas personas, aun cuando llevamos muchos años, Argentina es líder en mucha legislación en relación a las diversidades, pero sin embargo subsiste todavía mucha confusión respecto de qué es la identidad de género, qué es trans, qué tiene que ver con la elección del objeto de amor. A esta altura imagino yo que vos sos como una experta, lo acaba de decir, no solamente mi mamá me acompañó, sino que mi mamá tiene muy claro que es, si tuviésemos que explicarle a la gente común, ¿no? ¿Qué implica ser trans? ¿Qué diferencia hay entre una persona trans y una persona gay o lesbiana? Digamos, porque por ahí es como que, bueno, la gente no, bueno, ¿qué hay entre uno y otro, ¿no? Esta cosa de diferenciar, una cosa es la identidad de género y otra cosa es la elección del objeto de amor. Claro. Y bueno, les diría que ser trans es salir de la cuestión esta binaria de hombre-mujer y es esa persona que se autopercibe de una manera que no coincide con la genitalidad con la que creció, con la que nació, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nació con genitales que atribuimos al sexo femenino, pero se autopercibe varón, ¿sí? Mientras que las personas que aman, digamos, a una persona de su mismo género, sería una persona lesbiana o una persona gay. Se perciben mujer, se perciben varón y eligen amar a una persona del mismo género. Del mismo género, exactamente. Tal cual. Eso es interesante poder hacer como docencia sobre estas lo mismo cuestiones. que las personas no binarias, digo, porque Así por es. ahí muchas personas dicen, bueno, las personas no binarias y son esas personas que no se identifican. Ni con uno ni con otro. Ni con uno ni con el otro. Yo me acuerdo que viendo un video una vez, miré videos, leí, qué sé yo, y había una persona no binaria que decía yo, para explicarlo a los demás, ¿no? Dice, imagínense que nos hacen hacer una fila y dicen, los varones por acá, las mujeres por allá, y yo me quedo en el medio y decís, vos dale, movete. No, es que yo no soy de allá y no soy de acá, soy de acá. ¿No? O sea, como saber que esa posibilidad también existe. Sí. Digamos. Bueno, creo que cada vez más, sobre todo en las nuevas generaciones, por eso yo tengo esta percepción, lo hablo mucho con los equipos técnicos, de que cuando vamos poniendo las siglas LGTBQI+, cada vez ponemos más siglas y yo creo, les decía los otros días a los equipos, no nos están dando el mismo colectivo de las diversidades un mensaje personas. ¿Ah? Y creo que las nuevas generaciones nos están obligando a que salgamos de querer clasificar como sea, es decir, personas. Tal cual. Entonces creo que eso es como, va a llegar un momento, por eso me parece mucho que los pibes más jóvenes, las pibas más jóvenes, tienen como mucho más claro eso, ¿no? O sea, muchísimo más claro. Una persona, Julián, se identifiquen como se identifiquen, amen a quien amen. Dicen, bueno, a ver, tendríamos que parar por ahí. Él lo dice, ¿no? Esta cuestión de si sos trans, si sos travesti, si sos esto, si sos... Somos personas, o sea, somos mucho más que trans. O sea, soy una persona. Y la verdad que estaría bueno que en algún momento... No me define ni el género, ni el sexo, ni la elección de la persona que amo. Claro. Dice, en algún momento tal vez se acabe esta cuestión del género. Y las personas... Que probablemente son necesarias todas estas cuestiones en función de que ha sido una cuestión que ha segregado muchísimo y que le ha impedido a las personas desarrollarse, no solamente desarrollarse, sino también ser felices, ¿no? Que es lo más complejo. Sí. ¿Cómo fue Matías? Porque Matías también tiene una particularidad, porque ustedes han vivido
en otro país, pero además Matías es haitiano, es mulato. Es mulato, Matías Porque, es mulato. digo, porque también sí. habla de esto, a mí me gusta rescatarlo, Ale, si vos me permitís y contarlo. Hay una sensibilidad particular en vos como mamá, porque venís también de una experiencia que es tener un hijo más grande que también atravesó otra diversidad, Otra, que tiene que ver con la diversidad. Claro, las diversidades son muchas, Entonces, por eso. Sí. Entonces, también venías de decir, porque dijiste al principio muy claramente, no la vi venir. Sin embargo, para alguien que no la vio venir, digo, hay internamente un recurso que probablemente tenga que ver con este otro transitar tuyo con Matías. Sí, es que, bueno, yo con Matías, digo, nunca me voy a olvidar que cuando nació en la maternidad provincial y se lo llevaron y demoraban en traérmelo. Y entonces le decían, no, es que estamos haciendo lo de la bilirrubina. Entonces le digo, pero no, le digo, es que ese color él lo tiene porque es mulato. Y entonces me miraba y lo trajeron de vuelta. Y yo siempre lo miro porque le quedó la marca en el pie. Y nos reímos. Le digo, bueno, porque no había en aquel tiempo 33 años. Entonces era el único mulato de la escuela, del barrio, del transporte, obviamente que de mi familia también. Y bueno, nosotros hemos pasado, él también, ¿no? Esta cuestión de en el jardín, por ejemplo, que un compañerito le dijera, pues, distribuía las tarjetitas del cumpleaños y le decía, a vos no porque sos negra. Fuertísimo. Y yo le decía, bueno, esas cosas también las transitamos, ¿no? De un niño chiquito, después esas cosas se charlaron, las charlé en el jardín con la maestra, a ver qué cosas qué herramientas podían usar para, bueno, más allá de que él fuera solo uno, o sea, tenía que sopesar también su permanencia y su pertenencia a ese grupito de 15, 17 niños. Entonces, bueno, él también pasó en la escuela, por ahí, en el transporte, ¿no? Esta tocada del pelo, mira tu pelo, jalarle el pelo. ¿Y cómo fue para él cuando él lo de Julián, ¿lo sabe antes que vos o lo sabe en el mismo momento? Yo creo que él lo intuyó antes que yo. Ajá. No sé si lo sabía, pero él unos meses antes, que después yo recapitulé, él ya no le decía a Julián, le decía rulos, porque Julián tiene unos rulos divinos también, no tan chiquitos. Y le decía, ¿qué haces, rulo? ¿Qué haces? Yo decía, bueno, está bien, son formas entre hermanos. Y cuando pasó lo que pasó, cuando Julián dice, yo soy Julián, y él me dice, viste, yo veía algo ahí. Por eso es que yo no le decía el nombre y le decía, ¿qué haces, rulo? Porque algo pasaba, pero él tampoco podía ponerle nombre. Entonces creo que él lo vio, lo presintió primero. Ajá. Pero, bueno, como decimos, a ver, diversos somos todos. Y para él fue como una cosa natural, digamos, ¿no? Era y se llevan muy bien. No tiene prejuicios tampoco. ¿Qué fue, si tuvieses que decir, lo más difícil de esta etapa de transición de Julián para vos como mamá? El temor. ¿Cuál temor a qué? El temor a ver, Julián de 15 años es un adolescente que está en casa, que va a la escuela, que va al secundario, que uno sabe, digamos, cuál es su camino, su recorrido. Y hoy tiene 20 años. En ese momento, digamos, el temor era estas cosas que pasan sin ser tan tremendista de que le pase algo, digamos, malo, pero esto de cuánto le va a costar encajar, ¿sí? Si va a ser fácil después del colegio, que fue maravilloso. La universidad también es amigable, pero lo laboral, el mundo ahí afuera, ¿no? Ese mundo ancho y ajeno, como dijera el escritor. Bueno, a ver cómo le va a ir. En algún momento yo, cuando era chiquito, su hermano mayor, yo también sentí ese temor. Hoy no, porque es otra cuestión y también tuvo su crecimiento en otro lugar, así que aprendió otras cuestiones de sentirse mulato y demás. Pero a mí me preocupa, por ejemplo, él va a buscar trabajo un día, va a dejar un currículum a una panadería. ¿Qué le dicen? No aceptamos varones.
las panaderías va a ser difícil porque las panaderías no aceptan varones. Digo, no, no es tan real. Es verdad que la mayoría de las panaderías atienden mujeres, pero hay panaderías en donde también hay varones. Ujú. Pero bueno, esta cosa de la discriminación, que sí existe, por más que ella tenga su documento y sí. demás. Entonces, ese es como digo, a ver, Tu temor. va a poder desarrollarse, va a poder ser tan libre, va a poder hacer lo que él quiere, la sociedad le va a dejar ese lugar que él se vaya construyendo, y ese es un temor que yo tengo, Ujú, ujú. que lo tenía cuando él lo dijo y que lo tengo hoy también. ¿Has vivido o has sentido que Julián vivió, probablemente la discriminación sí, pero quiero ir un poco más allá? Estamos en momentos de mucha crueldad. Ujú. ¿Vos sentiste que él ha vivido alguna situación de crueldad o no? No, 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 porque alguna vez lo hemos hablado, no. ¿Mm? También es cierto que él se mueve en ciertos ámbitos donde son ámbitos amigables, ¿no? Él no ha padecido nada de esas cuestiones. Él Ujú. mismo lo dijo, alguna vez haciendo un ejercicio en el grupo, había chicos que contaban cosas que la verdad que eran tristes y enojosas, Ujú. y él dijo, la verdad que yo no sabía qué decir porque no le había pasado eso, y hasta el día de hoy no le ha pasado. Mm. Hoy, digo, no sé. Ale, si tuvieses que hablar con una mamá a la que le pasa algo o un papá, a la que le pasa algo similar a lo que vos atravesaste cuando un hijo viene, que es una de las cuestiones que por ahí hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Que oscilamos por ahí en creer que, bueno, o que los padres y las madres no lo pueden tolerar o que tienen que aceptarlo de una, ¿no? Sí, como, Sí, bueno, sí. ay, lo tienen que aceptar. No. ¿Cómo vos lo ves y cómo crees que las mamás y los papás pueden pasar estas situaciones? Yo creo que lo primero que yo les diría es que no se asusten, porque la gente se asusta mucho, que la persona es la misma, digo, ¿no? O sea, tiene los mismos gustos, los mismos berrinches, come las mismas cosas, contesta de la misma manera. Es la misma persona, solo que, bueno, ahora hay que acompañar ese proceso que también la familia lo va a tener. Es toda la familia la que transiciona, Toda esto la también hay que familia, decirlo. toda la familia No es transiciona. una persona, sino que No, transiciona la familia no, con distintas modalidades. con Vos distintas equivocándote modalidades. los pronombres, la abuela cambiando los números de nieto que tenía, pero toda la familia transiciona. Esto Toda está la bueno familia. tenerlo como concepto, que no es el tema de una persona, porque además vivimos en un contexto familiar y social en el que nacemos, crecemos y nos desarrollamos, ¿no? O sea, si no es una familia expulsiva, transicionan todos, Ujú. ¿no? Transicionan todos. Y en esa transición hay altos y bajos, hay avances y retrocesos, porque digamos por ahí también pueden aparecer estas cuestiones de la frustración por a ver cómo cambio mi imagen corporal, cuánto demora, Ujú. ¿no? Que a veces el adolescente lo quiere ya, ¿no? Y es un proceso. Entonces, bueno, saber que hay que buscar ayuda, que por ahí muchas veces hay que buscar ayuda. No sé si, digamos, psicológica o por ahí un grupo para que le baje los decibeles de la ansiedad y la angustia a los que estamos ahí en los primeros pasitos, y de saber que muchos otros han pasado ahí, que no pasa nada, que es parte de la vida y que no es nada malo, Ujú. ¿no? Que no es algo de lo que avergonzarse y bueno, y mucho amor. Digo, hay que tener mucha paciencia y mucho amor, Ujú. digo, ¿no? Para todo, para explicarle a los demás, porque a veces uno se tiene que embanderar, digamos, y salir a defender también. Pero eso, o sea, que no se asusten, que no es una enfermedad, ¿no? Que no es una enfermedad, que son opciones. Que tampoco es una tragedia, No, que es parte de la vida, no es una tragedia. que es parte de la vida. Digo, no es una tragedia, es parte de la vida. Yo muchas veces escuchaba a mamás decir, que comparto con vos, esto de que muchas veces uno tiene algunas ideas sobre lo que ese hijo o esa hija va a hacer, y después
qué sé yo, como el que quería que el hijo fuera doctor y terminó siendo músico. Bueno, ¿no? Pensaba en esta imagen tuya de la maternidad recibiendo a Matías, y hay una psicoanalista francesa, Vera Lanier, que escribió mucho sobre esto y decía que el primer duelo que debe enfrentar una madre cuando recibe a su hijo es precisamente el duelo por el cuerpo, porque no es la persona que imaginaba, porque desde muy temprana edad fantaseamos y construimos una imagen. Y después vivimos duelando, los padres, las madres, lo que creemos. Digo, lo más común es esto: mi hijo, el doctor, o quiero que sea ingeniero, quiero que sea... Y los hijos y las hijas y las hijes eligen después. Simplemente son. ¿Ah? Y también está bueno que los papás, las mamás, también sepamos, y también esto que vos decís mucho, moderemos nuestra ansiedad, porque también hay un momento en el que sabiamente el amor lo puede todo y aprendemos a que son nuestras hijas y acompañamos a la persona. Tal cual. O sea, que ellos, y que ellos saben que quieren. Sí. ¿Sí? Saben que quieren, uno por ahí no tiene que andar corriendo detrás también. Y bueno, y ser respetuosos, Uh-huh. ¿no? Ser respetuosos de los tiempos, de los espacios, de las opciones, de sus elecciones, digamos, siempre y cuando veamos que están bien. O sea, bueno, ellos van a escoger, digamos, su propio camino y su forma de transicionar. Digo, hay muchas formas de ser trans. Digo, que una persona diga yo soy un varón no significa necesariamente que ese varón trans vaya por lo hegemónico. Es decir, que haga todo lo posible para que nadie se dé cuenta que es trans. Sí, que es trans. No necesariamente. necesariamente. No todos los varones trans se quieren operar, Uh-huh. no todos los varones trans se hormonizan. Uh-huh. Así es. ¿Sí? Entonces, bueno, también Sí. eso, ¿no? Sí, o sea, sí. sacarnos esa idea de que, bueno, ahora voy a ver un varón. No ¿Voy a afeitar? necesariamente. No necesariamente. No No necesariamente. necesariamente. Entonces, tenemos que estar abiertos y bueno, eso. O sea, que prime, ¿qué es lo que prima en nosotros? Bueno, en mí, el amor por mis hijos. Entonces, si yo los veo bien, está todo bien, ¿no? Más allá de las equivocaciones que me pueda mandar. Ale, muchísimas gracias. No, de nada. Escuchaste De Esto Sí Se Habla, un podcast conducido por Liliana Montero. Si te gustó, compartilo y te esperamos en el próximo episodio.